Y a partir de esto, la Sociedad Media Luna Roja ha mostrado algunas imágenes de el rescate. Es la Sociedad de Media Luna Roja de Azerbaiyán, que compartió imágenes de hoy que, según dice, muestran los equipos de rescate buscando durante la noche al presidente iraní Ebrahim Raisi y el helicóptero en el que viajaba. Reuters no pudo verificar de forma independiente la ubicación y fecha de las imágenes. El helicóptero, que también transportaba al ministro de Asuntos Exteriores iraní Hossein Amir Abdollahian, cruzaba un terreno montañoso en medio de una densa niebla en el camino de regreso de una visita a la frontera con Azerbaiyán, dijo a Reuters un funcionario iraní. Las vidas de Raisi y Amir Abdollahian estaban en riesgo tras el accidente del helicóptero, añadió el funcionario. El mal tiempo estaba complicando las labores de rescate, así informó la agencia estatal de noticias IRNA. El vicepresidente de Irán, Mohamed Mokhtar, ya ha generado un equipo de rescate que está trabajando en el lugar. Las primeras informaciones es que por una cuestión climática no pueden acceder a la zona donde en teoría vieron el helicóptero. Les decía, la agencia de prensa iraní informó del envío al lugar del accidente de por lo menos 20 equipos de rescate completamente equipados, sobre todo con drones y perros de rescate. El gobierno organizó una reunión de emergencia presidida por el primer vicepresidente, Mohamed Mokhtar, que asumiría las funciones de presidente en caso de deceso de Raisi hasta la celebración, obviamente, de elecciones en un plazo de 50 días aproximadamente. En estos últimos meses, Raisi se mostró como un firme adversario de Israel, apoyando a Hamas desde el 7 de octubre, cuando empezó la guerra en Gaza entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino. Raisi figura en la lista negra estadounidense de dirigentes iraníes sancionados por complicidad en graves violaciones de los derechos humanos. Unas acusaciones que obviamente las autoridades de Teherán rechazan. Raisi se había desplazado el día de hoy a la provincia de Azerbaiyán, la provincia oriental específicamente de Azerbaiyán, donde inauguró una represa junto al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en la frontera entre ambos países. Ambos mandatarios destacaron que dicho proyecto es un paso adelante en sus relaciones, que fueron obviamente tensas en el pasado debido a la situación de la numerosa minoría azerí en el norte de Irán, los lazos entre Bakú e Israel y el apoyo de Teherán a Armenia. Durante una rueda de prensa conjunta, Raisi dijo que las naciones de Irán y Azerbaiyán tienen cero dudas en odiar a Israel y apoyar al pueblo de Gaza. En la misma línea, Aliyev expresó su apoyo a los palestinos en la guerra en la Franja de Gaza entre Hamas e Israel al declarar: Palestina es la primera cuestión del mundo musulmán. Estamos convencidos de que los pueblos de Irán y de Azerbaiyán continúan apoyando a los pueblos de Palestina y de Gaza y que detestan al régimen sionista. Turquía ya se puso a disposición, ha enviado drones para observar el rescate y para detectar la posibilidad de personas que todavía estén con vida. De esa primera observación que se hizo del helicóptero caído, les decía, el Ministerio de Defensa turco dijo en un comunicado que se había enviado un dron y se había asignado un helicóptero con capacidad de visión nocturna para ayudar con la operación de búsqueda de helicópteros en Irán. La autoridad turca de gestión de emergencias y desastres dijo que se había enviado a Irán un equipo de 23 montañeros y 6 vehículos para ayudar en la operación de rescate. Un helicóptero que transportaba al presidente iraní Ebrahim Raisi y su ministro de Asuntos Exteriores se estrelló mientras cruzaba un terreno montañoso en medio de una densa niebla, dijo a Reuters un funcionario iraní, y los rescatistas hasta hace algunos minutos nada más luchaban por llegar al lugar del incidente. Vamos a hablar de quién es Ebrahim Raisi, este clérigo ultraconservador que gobierna a Irán hace algunos años. Ebrahim Raisi es clérigo
ultraconservador y ex jefe judicial de Irán, electo el 18 de junio del 2021, luego de que el Consejo de Guardianes vetara la participación de los principales candidatos reformistas y centristas. Prácticamente sin oposición, Raisi obtuvo casi 18 millones de votos, o cerca del 62% del total, de acuerdo a la agencia estatal iraní IRNA, y juró el 5 de agosto del 2021. En tanto, la participación fue del 48%, muy por debajo del 72% de las últimas elecciones, y una posible señal de desencanto del electorado. Aunque las autoridades iraníes sostuvieron en ese momento que esto se debió exclusivamente a la pandemia de COVID-19 de ese entonces. Reemplazó de esta manera al moderado Hassan Rouhani, 2 veces presidente de Irán. Raisi, ex jefe judicial de Irán, centró su campaña en una plataforma anticorrupción, en un aparente intento de apaciguar las frustraciones de los votantes, frente a algunos factores: una economía en crisis, 40% de inflación, 11% de desempleo y caída del 6% del Producto Bruto Interno en 2 años consecutivos, atribuidas a las sanciones de Estados Unidos para frenar el programa nuclear iraní. A Raisi también se lo recuerda por su brutal historial en materia de derechos humanos y su rol en la represión de la oposición. En junio del 2021, en su primera conferencia de prensa internacional desde que fue elegido presidente, Raisi afirmó que no se reuniría con el presidente estadounidense Joe Biden, incluso si ambas partes acordaban los términos para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, en virtud del cual Irán se había comprometido a detener el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las paralizantes sanciones estadounidenses. Claro, respondiendo a una pregunta de CNN, Raisi acusó en ese momento a Estados Unidos y a la Unión Europea de violar el acuerdo y pidió a Biden que levante todas las sanciones, antes de añadir que el programa de misiles balísticos de Irán no está sujeto a negociación. Mientras que en noviembre del 2023 Raisi asistió a una cumbre en Arabia Saudita en la que los líderes árabes y musulmanes condenaron los crímenes de guerra israelíes en Gaza, en su intervención en la cumbre, Raisi dijo que nos hemos reunido hoy aquí para discutir el centro de atención del mundo islámico, que es la causa palestina, donde hemos sido testigos de los peores crímenes de la historia. Por una cuestión de diferencia horaria, Rusia está enviando aviones con 50 rescatistas a la zona montañosa donde cayó el helicóptero de Raisi. Y esto fue una orden directa del presidente. Rusia envía 2 aviones con 50 rescatistas de montaña profesionales al lugar del accidente del helicóptero del presidente de Irán, según la agencia de noticias estatal iraní IRNA. Igor Levitin, asistente especial del presidente ruso, se puso en contacto con el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokhbar, y dijo que por orden estricta del presidente ruso, 2 helicópteros especiales serán enviados a Tabriz en una hora junto con 50 socorristas de montaña profesionales. IRNA informó que 2 helicópteros rusos van a partir, en teoría en algunas horas, hacia Tabriz desde Armenia. Un helicóptero que transportaba al presidente iraní Ebrahim Raisi, y el ministro de Asuntos Exteriores se estrelló, y esta es la cuestión por la cual diferentes países están enviando efectivos, rescatistas y material para poder sobrevolar la zona. El ministro de Defensa turco se refirió específicamente al dron que está enviando ese país y al helicóptero de visión nocturna que tienen ya sobrevolando la zona. Fíjense, ahí está el dron como está buscando al presidente iraní. Esto que ustedes observan es en tiempo real. El Akin Si-01 es un dron turco que tiene permiso obviamente internacional de vuelo. El ministro de Defensa turco dijo en un comunicado que había asignado este dron, este helicóptero, vehículos y un equipo de rescate para buscar al helicóptero estrellado en el que viajaban el presidente iraní Ebrahim Raisi. El mapa de seguimiento en vivo del radar del vuelo mostró al dron
Ankisi 01, dando vueltas alrededor del área donde se cree que el helicóptero se estrelló el domingo. La Autoridad Turca de Gestión de Emergencias y Desastres dijo que habían enviado a Irán un equipo de 23 montañeros y 6 vehículos para ayudar en la operación de rescate. Los países vecinos expresaron preocupación y ofrecieron ayuda inmediata a cualquier operación de rescate. La Unión Europea dijo el domingo que había activado su servicio de mapeo de respuesta rápida para ayudar a Irán a buscar un helicóptero que transportaba al presidente de ese país y que desapareció en la ladera de una montaña cubierta de niebla. Ante la solicitud de asistencia iraní, activamos el servicio de mapeo de respuesta rápida Copernicus EMS de la Unión Europea en vista del accidente del helicóptero que supuestamente transportaba al presidente de Irán. Hasta ese momento, cuando manifestaron desde la Unión Europea, no tenían la confirmación, y a su ministro de Asuntos Exteriores. El comisario de la UE para la gestión de crisis, Janez Nelarich, dijo en X que se estaba activando este protocolo de búsqueda. Qatar, en un comunicado, expresó su profunda preocupación por la desaparición del helicóptero y también se ofreció a proporcionar todas las formas de apoyo para la búsqueda. Fíjense cómo está ahí en tiempo real. Ese es el mapa de una plataforma, de un programa en el cual se pueden observar los vuelos de los aviones, de las diferentes aeronaves, militares y civiles, y ahí, digamos, extraído es el vuelo del dron turco que va desde un lado al otro tratando de mapear la zona y detectar dónde cayó el helicóptero. Les decía, Arabia Saudita, rival regional de Irán, expresó su gran conmoción por el incidente que sufrió el helicóptero en el que viajaba el presidente iraní Ebrahim Raisi y ofreció su ayuda a la República Islámica para las labores de búsqueda. Fíjense, afirmamos que el reino está con la República Islámica de Irán, hermana suya, y en estas circunstancias difíciles, y que está dispuesto a proveer cualquier ayuda que las agencias iraníes necesiten, indicó el Ministerio Saudita de Relaciones Exteriores en un comunicado. Dicen quienes sobrevuelan esa zona que es normal encontrarse con un desajuste del tiempo, de la climatología, en minutos nada más, que pueden aparecer ventiscas, nieblas, vientos, nieve, en una zona que es compleja para volar. Y el regreso de un acto público resultó crítico para Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, que sufrió un accidente en el helicóptero que lo trasladaba. Según las fuentes de Irán, las condiciones climáticas eran hostiles, fíjense la palabra, hostiles, y provocaron un aterrizaje duro, con el agravante que su estado de salud es complejo y su vida corre peligro. Atención, los datos que vienen del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que también señala la fragilidad de la salud y la posibilidad de que esté herido o tal vez muerto su presidente. Las primeras informaciones que trascienden indican que el mandatario viajaba por la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. La televisión estatal replicó que el incidente ocurrió cerca de Holfa, una ciudad en la frontera con la nación de Azerbaiyán, aproximadamente unos 600 kilómetros al noroeste de la capital iraní, Teherán. Poco después, la propia televisión corrigió y lo situó más al este, cerca del pueblo de Uzi, pero los detalles siguieron siendo contradictorios con el correr de las horas. Claro, obviamente, en base a la conmoción y la falta de noticias directas del lugar. Lo que sí está oficializado es que viajaban con Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Malek Rahmati, y otros funcionarios. Esto también lo confirma la agencia de noticias IRNA. A bordo también se encontraba el ayatolá al-Hashemi, imán de la mezquita de Tabriz. Una conmoción nacional que obviamente ya coloca a todos los fieles en rezo permanente por la salud y la vida de su presidente, del presidente de su país. Y aquí tenemos las primeras imágenes de un rezo que se ha generado en forma espontánea. La televisión estatal suspendió toda su programación
para mostrar las oraciones que se llevan a cabo en todo el país por el presidente Ebrahim Raisi, después de que su helicóptero se estrellara el día de hoy. Las agencias de noticias iraníes dijeron que el helicóptero que transportaba a Raisi y su ministro de Relaciones Exteriores y funcionarios hizo un aterrizaje brusco mientras cruzaba una zona montañosa en medio de una densa niebla en su camino de regreso de una visita a Azerbaiyán. El funcionario dijo que las vidas de Raisi y Amir Abdollahian estaban en riesgo tras el accidente del helicóptero. Fíjense que todavía tienen una esperanza de vida. Todavía tenemos esperanza, decían, claro, pero la información procedente del lugar del accidente es muy preocupante, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato. El mal tiempo estaba complicando las labores de rescate, eso lo informó la agencia estatal IRNA. El ministro del Interior, Ahmed Bahidi, dijo a la televisión estatal únicamente que uno de los helicópteros de un grupo de 3 había caído con fuerza y que las autoridades estaban esperando más detalles. La aeronave es un helicóptero que utiliza habitualmente el presidente de Irán. Es una aeronave certificada que tiene gran poder de vuelo. Sin embargo, la inclemencia del tiempo ha sido un factor preponderante para su aterrizaje. El helicóptero que transportaba al presidente iraní, Ebrahim Raisi, y a su ministro de Asuntos Exteriores realizó, decía, un aterrizaje brusco mientras cruzaba una zona montañosa en medio de una densa niebla en el camino de regreso de una visita a Azerbaiyán. El mal tiempo estaba complicando las labores de rescate. Eso continúa aún, informó la agencia estatal de noticias IRNA. La agencia de noticias semioficial Fars instó a los iraníes a orar por Raisi y a la televisión estatal, les decía, transmitió los rezos por su seguridad. El ministro de Interior, Ahmed Bahidi, dijo que solo uno de los helicópteros de un grupo de 3 había caído. Están tratando de determinar el estado de los ocupantes de ese helicóptero. (22:26) y para esta hora en la República Argentina, en ese lado del planeta, continúan las búsquedas para dar con el presidente Ebrahim Raisi. Ahí tienen las imágenes. La televisión estatal iraní transmitió imágenes de vehículos y equipos de rescate trabajando bien entrada la noche en Irán. Esto es cerca del lugar del accidente que involucró al helicóptero. En este momento son las 4 algo más de las 4, ¿no? Serían 4:57, porque ellos tienen GMT más 3:30 y nosotros menos 3. 4:57 AM, en estos momentos la hora en Irán. Están trabajando de noche, así como ustedes ven estas imágenes. Estamos transmitiendo casi en simultáneo con la televisión iraní. Fuentes gubernamentales revelaron que las vidas de Raisi y del ministro de Asuntos Exteriores, Amir Abdollahian, estaban en riesgo tras la caída, tras el aterrizaje de este helicóptero, porque ahora hay que determinar si aterrizó o se cayó. Ocurrido de camino de regreso de una visita a Azerbaiyán. Los medios estatales dijeron que el mal tiempo que todavía continúa, es un impedimento muy importante para el ingreso de aeronaves. En principio se tiene que volar a una altura demasiado extrema y además con peligro de entrar en la zona montañosa y también caer. Los medios estatales dijeron que el mal tiempo fue la causa del accidente, que estaba complicando los esfuerzos de rescate. El jefe del Estado Mayor del Ejército iraní ordenó que todos los recursos del Ejército y de la Guardia Revolucionaria de élite se utilizaran en operaciones de búsqueda y rescate. Horas antes del accidente, la actividad protocolar del presidente iraní se desarrolló
junto con las autoridades de Azerbaiyán. Decíamos, estaba inaugurando una represa fronteriza, un proyecto de presa junto con Azerbaiyán en la frontera compartida. Esto fue, acá lo tenemos justo en horas antes de que su helicóptero realizara este aterrizaje brusco en medio de una densa niebla en su viaje de regreso. El helicóptero que transportaba a Raisi y a su ministro de Asuntos Exteriores, decíamos, perdió de alguna manera su navegabilidad y tuvo que hacer un aterrizaje en principio crítico. Algunos también sostienen ya a esta altura del partido que puede tratarse o podría tratarse de una caída. Un funcionario dijo que las vidas de Raisi y el ministro de Relaciones Exteriores están en riesgo tras el accidente. El mal tiempo estaba complicando las labores de rescate. La televisión estatal suspende toda la programación habitual, transmite estas imágenes donde se lo ve a Raisi en Azerbaiyán, tratando de dar por inaugurada esta presa, y muestra, por otro lado, paralelamente las oraciones en todo el país por su jefe político y religioso, ¿sí? O uno de los jefes religiosos. El hombre de 63 años fue elegido presidente en el segundo intento en 2021 y desde que asumió el cargo ha ordenado un endurecimiento de las leyes morales y ha supervisado una sangrienta represión de las protestas antigubernamentales y ha impulsado con fuerza las conversaciones nucleares con las potencias mundiales.